Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué precioso privilegio poder reunirnos un día más a través de este precioso medio de comunicación para escuchar el mensaje de la bendita e inerrante Palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio en el día de hoy, vamos a encomendarnos a Dios en oración. Amadísimo Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre eternamente y para siempre, dándote gracias, Señor, por la vida y por la oportunidad que nos das en el día de hoy de disponer nuestro corazón para recibir el mensaje de tu bendita palabra. Te suplicamos, Padre bendito, que abra nuestro entendimiento y nos concedas comprender ese mensaje precioso que nos exhorta y nos anima a vivir para tu gloria. Permite que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento y podamos ser redarguidos para vivir de acuerdo a tu verdad. Ayúdame, Señor, y guíame para que lo que yo enseñe sea con rectitud y los que escuchen sean grandemente bendecidos y edificados por el conocimiento de tu bendita palabra. Te pido esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Nos corresponde estudiar en el día de hoy, en el capítulo 1, el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este versículo 10 nos enseña dos cosas. La primera cosa es que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y la segunda cosa que nos enseña es que si decimos que no hemos pecado, la palabra de Dios no está en nosotros. Veamos lo primero que nos enseña este pasaje. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Lo que este verso nos está enseñando es que, como Dios ha dicho en su bendita palabra, que todos los hombres, sin excepción, somos pecadores, al negar esa verdad, diciendo que no hemos pecado, sería decir que Dios es mentiroso, que su palabra es una mentira y que su diagnóstico acerca del hombre es falso. Por tanto, eso sería blasfemar contra Dios, llamándolo mentiroso, como lo hizo el diablo cuando engañó a Eva, a la cual Dios le había dicho que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Pero la serpiente les dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo tuvo por mentiroso a Dios e hizo que Eva también lo tuviera por mentiroso. Por tanto, decir que no tenemos pecado es hacer mentiroso a Dios, es blasfemar contra Él, porque Él nunca miente, porque Dios es luz. Y recuerden, amables oyentes, que ya lo estudiamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es sin pecado, Él nunca miente. El que miente es el diablo, dice la Escritura, desde el principio. Amables oyentes, teniendo en cuenta que Dios nunca miente y que la palabra de Dios es verdad, ¿qué nos enseña hoy el hombre y sus filosofías? Las filosofías humanas enseñan que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Nos enseña que el hombre se hace pecador al pecar. Nos enseña que el hombre no es tan malo y puede redimirse a sí mismo. Pero la Biblia nos enseña que el hombre no nace bueno, sino malo, inclinado al pecado. La Biblia nos enseña
que el hombre no se hace pecador al pecar, sino que peca porque es pecador, porque nace pecador. La Biblia nos enseña que el hombre es malo desde su nacimiento y por tanto no puede redimirse a sí mismo. Por eso vamos a mirar 4 textos bíblicos que nos hablan de esta realidad de la condición pecaminosa del hombre. Dice Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este texto claramente nos dice lo que vio Dios acerca de la maldad del hombre. Dice el texto, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea que lo que va a anunciarnos el texto es la visión de Dios, el diagnóstico de Dios acerca del hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice el texto que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que esa maldad se debía a que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Dice el texto que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Es decir, toda decisión, todo pensamiento de el hombre nacido de Adán es de continuo solamente al mal. No es que peca cada 8 días, ni cada año, ni cada 3 días, sino que el hombre sin Dios, el hombre no redimido, nacido de Adán y de Eva, su inclinación y su pecar es continuo. Su vida continuamente quebranta los mandamientos de la santa ley de Dios. Y en el Salmo 14, versículos 1 al 3, también encontramos otro diagnóstico de Dios acerca de la pecaminosidad del hombre, para demostrar que el hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre nace malo y peca porque es pecador. Vean lo que dice el Salmo 14, versículos 1 al 3. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios desde los cielos miró, dice el texto, sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que buscara a Dios, es decir, para ver si había alguno que tuviera un buen corazón, que buscara al Dios que lo creó. Pero ¿qué fue lo que encontró Dios en la humanidad? Encontró que todos los hombres se desviaron, que todos se habían corrompido y que no había ningún hombre bueno y no había ni siquiera un hombre bueno. Esta es la condición caída y pecaminosa del hombre. Por eso el que dice, como estamos viendo en el texto, que no comete pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él, porque está negando lo que Dios mismo dice en su palabra. Ahora noten lo que dice Isaías 53, verso 6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El texto claramente nos dice que todos nosotros, todos los hombres sin excepción, se descarriaron y nos descarriamos como ovejas. Es decir, nos extraviamos del camino correcto,
¿Por qué razón? Porque nacemos siendo pecadores, y hasta que Dios en su gracia y misericordia no cambie nuestros pensamientos y nuestro corazón, entonces nosotros no podemos agradar a Dios. Todos nos hemos descarriado como ovejas y todos nos hemos apartado del camino correcto. Pero el Señor Jesucristo vino hace 2000 años a cargar el pecado de todos nosotros, a echarse la culpa de nuestros pecados y a morir en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos por apartarnos del camino correcto, por pecar contra Dios desde el nacimiento. El Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso, amables oyentes, ustedes y yo debemos confiar en el Señor Jesucristo, entendiendo esta terrible situación espiritual en la que nace el hombre. Solo nos queda confiar en el Señor Jesucristo para que Él nos limpie de nuestra maldad, porque Él cargó el pecado de todos nosotros para que nosotros no recibiésemos el castigo que merecíamos por nuestros actos. Y el último pasaje que miraremos acerca de la condición pecaminosa del hombre lo encontramos en el Salmo 58, verso 3. Salmo 58, verso 3. Dice así la palabra de Dios: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. El texto claramente nos dice que el hombre desde la matriz, desde el vientre, se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque nace con la condición caída y pecaminosa de sus primeros padres, es decir, de Adán y de Eva. El texto dice claramente: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. El hombre es malo desde que nace, porque viene con la semilla del pecado implantada en su mente y en su corazón. Y en segundo lugar, el versículo 10 de 1 de Juan capítulo 1 nos sigue enseñando que si decimos que no tenemos pecado, no solamente hacemos a Dios mentiroso, sino que la palabra de Dios no está en nosotros. Y esto es muy grave, amables oyentes, porque la misma Biblia nos revela que muchas cosas malas pasan cuando la palabra de Dios no está en nosotros. No solamente hacemos a Dios mentiroso, sino que vienen otras gravísimas consecuencias sobre nuestra vida. Vamos a mirar 6 consecuencias por no tener la palabra de Dios. La primera de ellas es que si la palabra de Dios no está en nosotros, no somos santificados, porque la palabra de Dios es la verdad que nos santifica. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesucristo oró de la siguiente manera para que Dios santificara a sus discípulos. Dijo así, San Juan 17, 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Claramente vemos que lo que santifica a un hombre, a una mujer, es la bendita palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo único que nos puede santificar en este mundo es la palabra de Dios, porque es la verdad de Dios. Por eso usted y yo debemos creerla y atesorarla en nuestro corazón, porque es lo único que nos santifica, amables oyentes. Y lo segundo que nos sucede por no tener la palabra de Dios es que no tenemos la sabiduría e inteligencia de Dios. Por tanto, al no tener la sabiduría y la inteligencia de Dios, andamos por el mal camino, porque andamos según la sabiduría terrenal, animal y diabólica de este mundo. Noten lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos
como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Dios dio a Moisés estatutos y decretos, porque en esos estatutos y decretos está la sabiduría y la inteligencia de Dios. Esos estatutos y esos decretos están en la bendita palabra, en la Biblia. Y dice el texto que Él les dio y les mandó esos decretos para que los guardaran en medio de la tierra en la cual entrarían para tomarla. Y les dice: guarda pues estos estatutos y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Así es que, amables oyentes, si nosotros no tenemos la palabra de Dios, no tenemos sabiduría e inteligencia de Dios. Y esto es supremamente grave, porque al no tener la sabiduría y la inteligencia de Dios, como les dije anteriormente, entonces tenemos la sabiduría terrenal, animal y diabólica de este mundo que nos lleva a la perdición. Y la tercera cosa que nos sucede por no tener la palabra de Dios es que no tendremos gozo y alegría en nuestra vida. Noten lo que dijo el profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Dice así la bendita palabra de Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice el profeta Jeremías que cuando fueron halladas las palabras de Dios y él las comió, él las leyó y las atesoró en su corazón, dice que esa palabra le fue por gozo y alegría de su corazón. De tal manera que la palabra de Dios nos da gozo y alegría, porque ella nos da la más gloriosa esperanza, la esperanza de la resurrección y la seguridad de nuestro perdón en Jesucristo, la alegría de tener comunión con Dios, de saber que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que ahora somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios, que ahora tenemos la sabiduría de Dios y podemos enfrentar las pruebas y las situaciones y tomar sabias decisiones en este mundo. Por eso, amables oyentes, si tenemos la palabra de Dios, tenemos gozo y alegría. Y en cuarto lugar, si no tenemos la palabra de Dios, no tendremos el alimento espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Claramente este pasaje nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, lo que nos indica que la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Y si usted y yo no tenemos la palabra de Dios, no alimentaremos nuestra alma. Y si no alimentamos nuestra alma, nos morimos espiritualmente. Y si estamos muertos espiritualmente, seremos separados de Dios por la eternidad. Así es que es supremamente grave y peligroso no tener la palabra de Dios en nuestra vida, amables oyentes. Tome una Biblia, léala, créala, medítela, porque eso es tu sabiduría, eso es tu inteligencia para que puedas vivir en este mundo sabiamente. Y en quinto lugar, si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos la lámpara de Dios para guiar nuestros pasos en esta vida. En el Salmo 119, versículo 105, dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra de Dios no alumbra nuestros pasos, andamos en tinieblas, tropezamos y caemos. Pero si tenemos la palabra de Dios, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lo que indica que sin la palabra de Dios tropezaremos, caeremos y recibiremos muchos dolores y tristezas en nuestra vida. Así es que, amable oyente, atesore la palabra de Dios en su corazón, créala y medítela, porque esta es
vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y en sexto lugar, si no tenemos la palabra de Dios, no podremos ser preparados para toda buena obra. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es que, amables oyentes, si no tenemos la palabra de Dios, no podremos ser preparados para toda buena obra. Claramente el texto de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es que el hombre que no tiene la palabra de Dios no puede ser instruido, ni corregido, ni redarguido, sino que andará por la vida sin luz y sin entendimiento. Podemos ver que no tener la palabra de Dios en nosotros trae entonces serias consecuencias a nuestra vida. Por eso, en el día de hoy, amable oyente, yo le invito a que usted, en primer lugar, reconozca que eres pecador. Porque si dices que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso y entonces la verdad no está en ti. Y el no tener la verdad o la palabra de Dios en ti hace que tú vivas en tinieblas, hace que tú vivas sin gozo, sin alegría, sin alimento espiritual, sin lámpara para guiar tus pasos en este mundo. No tendrás la sabiduría y la inteligencia de Dios, por tanto andarás por el camino de la sabiduría terrenal, animal y diabólica de este mundo. Por lo tanto, si no tienes la palabra de Dios, tampoco serás santificado en tu vida. Es decir, tu vida no mostrará frutos de santidad que agraden a Dios. Es supremamente importante, amable oyente, que usted tome la palabra de Dios de una manera seria y responsable. Por eso estos programas que le invitan y le exhortan a vivir de acuerdo a la Biblia son supremamente importantes para su vida. No desprecies el mensaje que hoy el Señor te está dando. Ven hoy a Jesucristo, confiésale tu pecado, arrepentido de todo corazón, pídale que le limpie, que le purifique de toda maldad y que Dios le dé la gracia de atesorar su santa y bendita palabra en su vida, para que la palabra de Dios sea su norma de fe y conducta en este mundo, porque solo la palabra de Dios puede guiar tus pasos y tu vida en este mundo que está en tinieblas. Ven hoy a Jesucristo y tendrás la luz de la vida. Ven hoy a Jesucristo y tus pecados serán perdonados. Reconócele de todo corazón, porque solo Él te puede perdonar y darle la paz que necesita tu corazón. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que la luz de Cristo ilumine hoy tu entendimiento para que puedas reconocer que apartado de Él nada bueno podrás hacer. Y te pido, Señor, que salves a muchos en esta ciudad, en este departamento y en esta nación. Padre bendito, derrama de tu gracia y permite que puedan ver la luz de tu verdad y la necesidad de Jesucristo, pues solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y solo tú te puedes apiadar del pecador. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. Te lo pido en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy.
Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.